Bienvenidas, bienvenidos. En la unidad 5, Mecanismos de estabilidad y variabilidad a través de las generaciones, ahora pasaremos a ver las clases de genética molecular, técnicas y aplicaciones de la genética de DNA recombinante. Si tomamos esta cita del libro Biología molecular de Alberts, hasta principios de los años 70, el DNA era la biomolécula más difícil de analizar. Extremadamente larga y químicamente monótona, las cadenas de nucleótidos que forman el material genético de un organismo solo podían ser examinadas de manera indirecta. Hoy en día esto ha cambiado. Si ustedes recuerdan de sus clases iniciales, hablamos de el dogma de la biología molecular, ¿verdad? Hablábamos cómo la información contenida en el DNA podía ser transcrita al RNA, en particular a un RNA mensajero, y cómo esto a su vez nos llevaba a las proteínas. Esta transcripción, que podemos ver acá y seguida la traducción, también tiene su correlato con este paso inverso, la transcripción inversa. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer con estas moléculas? Una opción es detectar dónde en el DNA se encuentra esa información, la información de uno o varios genes. También el RNA queremos detectar dónde se está expresando el RNA y quisiéramos poder medir cuánto se expresa. Y finalmente a nivel de proteínas quisiéramos poder modificar sus patrones de expresión, inhibir su expresión, aumentar su expresión, etc. Entonces, hagamos un breve resumen de las técnicas de genética molecular. Una de las técnicas importantes que se han desarrollado es la capacidad de cortar el DNA en lugares específicos, lo que se llama los mecanismos de enzimas de restricción. Y hablaremos de ellas y las simbolizaremos con esta tijera, pero piensen ustedes en una tijera inteligente. Otra capacidad importante es la capacidad de pegar pedazos de DNA. Y acá tenemos una serie de enzimas que se llaman ligasas. No vamos a hablar en detalle de estas enzimas. Basta decir que las ligasas son capaces de recomponer los sitios donde se han producido cortes en el ADN. Y que aquí vamos a simbolizar con esta capacidad de formar un surcido. Otra técnica que es importante es la capacidad de amplificar pedazos de DNA mediante la reacción en cadena de la polimerasa. Esta la vamos a simbolizar con una máquina fotocopiadora. Y una cuarta técnica importante es la capacidad de hibridizar ácidos nucleicos, es decir, poder unir una secuencia de ácidos nucleicos a otra secuencia complementaria. Aquí básicamente podemos ver como una sonda, es decir, una secuencia de DNA, puede unirse a la secuencia complementaria en algún lugar. Cabe destacar que cuando una sonda tiene 20 o más pares de bases, suele ser tremendamente específica. Esa secuencia no es común en la naturaleza. Se puede compartir entre especies que estén evolutivamente emparentadas, pero 20 nucleótidos es una secuencia altamente específica. Y estas sondas podríamos marcarlas de múltiples maneras, y hablaremos un poco de eso. La quinta técnica importante es la capacidad de sintetizar secuencias de DNA, por ejemplo, lo que veremos en los partidores. No nos meteremos en detalle en esta técnica. Y la sexta técnica importante es la capacidad de saber qué secuencia de nucleótidos conforma una hebra de DNA. Entonces, ¿por qué es que era tan complejo trabajar con el DNA de un organismo antes de los años 70? Bueno, miren esta imagen, una microfotografía al microscopio electrónico de transmisión de una bacteria, Escherichia coli, a la cual se le ha permitido romperse y que su cromosoma bacteriano se reparta alrededor de ella. Si ustedes recuerdan, estas bacterias miden unos 2 micrómetros. De hecho, la barra de tamaño aquí es de 1 micrómetro. Y fíjense el tamaño del DNA que la rodea. Si estiramos este DNA de manera lineal, medirá aproximadamente 1,7 milímetros contra el tamaño de la bacteria. Ahora, si estiráramos este DNA sin romperlo, veríamos que este cromosoma es circular y que el cromosoma circular tendría aproximadamente 4,6 megabases, 4,6 millones de pares de bases de ADN. Y ustedes pueden ver aquí que en esa secuencia se encuentran un montón de genes codificados en cada una de las hebras del ADN y observamos acá una caracterización. Ahora, ¿cómo podríamos hacer para estudiar uno de estos genes? En ese sentido, como se comentaba al principio, tenemos la capacidad de cortar de manera inteligente, utilizando lo que se llaman enzimas de restricción. Estas endonucleasas son capaces de seleccionar secuencias de ADN, ustedes pueden ver aquí, G, T, T, A, C, y realizar un corte a lo largo de esta zona. Si ustedes se fijan, este es un corte ROMO, ¿verdad? En el caso de la enzima HPA1.
Pero fíjense que una de las primeras en ser caracterizada, EcoR1, derivada de Escherichia coli, genera este corte que no es romo, sino que es un corte cohesivo. Y ya veremos por qué esto es muy importante. Veamos que esta enzima, GIN3 de Haemophilus influenza, produce también corte de extremos cohesivos, lo mismo que PST1. Ahora, es importante darse cuenta que las enzimas de restricción en general no solamente cortan secuencias específicas, sino que muchas veces estas secuencias son palíndromes. ¿Y qué quiere decir palíndrome? Que se lee de la misma manera hacia un sentido que hacia el otro. Y así podemos ver GAATTC, ¿verdad? En esta hebra. Y en la hebra complementaria podemos ver que yendo en el otro sentido, también tenemos GAATTC. Y si vemos la complementariedad, ¿verdad? G con C, A con T, aquí se produce este corte. ¿Y por qué es importante esto? Porque después veremos que estos cortes nos sirven para reunir sitios que han sido cortados con las mismas enzimas de restricción. Entonces, veamos lo que se llama un mapa de restricción del cromosoma de Escherichia coli. Fíjense que si hacemos cortes con la enzima NOT1, podemos ver que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 cortes distintos. Y cada uno de estos cortes nos va a dejar espacio entre uno y otro y va a generar segmentos de ADN de distintos tamaños. Al producirse estos cortes vamos a ver que, por ejemplo, hay un segmento que mide 287 kilobases, es decir, 287.000 pares de bases. Es decir, cada uno de estos apareamientos es la unidad y tenemos 287.000. Y el siguiente corte produce un corte entre esto y este nucleótido y tenemos 365.000 pares de bases entre uno y otro. 108 kilobases en el siguiente, 154 kilobases en el siguiente, 214 kilobases en el siguiente. Ahora, digamos que quisiéramos purificar ese gen en particular. Bueno, ya vimos cómo lo cortamos desde el cromosoma, ¿verdad? Pero el problema es que todas nuestras secuencias van a estar convertidas en una ensalada en conjunto. ¿Cómo podemos separarlas? Bueno, recordemos que estos son ácidos nucleicos, por lo tanto tienen carga. Y si los ponemos en un campo eléctrico, van a migrar. Ahora, ¿cómo podemos hacer eso? Lo que hacemos en los laboratorios es ponerlos en lo que se llama un gel. ¿Okay? Esto viene a ser lo más parecido a una gelatina que ustedes han visto, ¿ya? Hecha de un polímero de azúcares, que es la garosa. Y cuando ponemos este gel va a tener distintas densidades, por lo tanto va a ejercer una resistencia al paso de una molécula. Y si ponemos este campo eléctrico aquí, vamos a ver cómo estas moléculas de ADN van a migrar hacia el electrodo positivo, que es el cátodo. Y como las moléculas más grandes van a tener más problema en avanzar a lo largo del gel, van a ir quedando retrasadas, mientras que las más pequeñas van a poder avanzar más en la misma unidad de tiempo. Esto quiere decir que se van a ordenar de más grandes a más pequeñas. Y eso podemos, en otras palabras, revisar hasta dónde migraron y compararlas con patrones que conocemos. Entonces, esta electroforesis en un gel de agarosa nos permite que después podamos cortar el segmento que nos interesa y tener ahora la secuencia que queríamos en este espacio. Entonces tenemos acá un segmento que tiene 214.000 pares de bases. Ahora, esto sigue siendo muy grande, ya que la mayoría de los genes en Escherichia coli miden entre 2.000 y 5.000 pares de bases. En eucariontes pueden ser mucho más grandes porque recuerden que tenemos la diferencia entre exones e intrones, y los intrones pueden ser muy grandes y hacer que el gen sea muy grande. Pero volvamos entonces a cortar ese segmento, ahora con dos enzimas, EcoR1 y GIN3. ¿Y se acuerdan que quedamos ahora con estos extremos cohesivos, verdad? Y aquí tenemos nuestro gen de interés que lo vamos a representar con una flecha. Y ese gen de interés con sus extremos cohesivos que lo flanquean, vamos a poder insertarlo en una estructura genética que se llama un plasmidio. Fíjense que los plasmidios son pequeños segmentos de DNA circular extracromosomal en las bacterias y que además tienen su propio origen de replicación, es decir, se puede multiplicar el plasmidio y las bacterias mantienen múltiples copias de un plasmidio. Entonces, si lo vemos, es realmente esta doble hebra de ADN enroscada formando un círculo pequeño.
Ahora, ese círculo puede tener múltiples capacidades, ¿verdad? Puede tener algunos genes propios, tiene un origen de replicación, tiene un gen que puede darnos una resistencia a antibióticos, etc. Y se han ido modificando plasmidios de tal manera que los podamos aprovechar cada vez más. Y una manera de aprovecharlos es en esta zona generar sitios de restricción que conocemos. Y si se fijan, aquí hemos cortado este con EcoR1 y HIM3 y hemos sacado todo lo que está entre medio y dejado entonces el plasmidio abierto, listo para recibir este segmento que habíamos sacado del cromosoma de Escherichia coli. Y cuando esos dos se juntan, tenemos ahora lo que es un plasmidio recombinante. Y fíjense que la función no solamente se produjo la unión de base a base, sino que además después podemos tratar con una ligasa y recomponer este backbone, este esqueleto de pentosas y fosfatos. Muy bien, tenemos el plasmidio. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Aprovechamos que las bacterias saben muy bien qué hacer con los plasmidios y lo insertamos dentro de una bacteria y crecemos estas bacterias. Si les damos un medio adecuado y las condiciones correctas, las bacterias van a crecer rápidamente y se van a multiplicar. Y entonces después será cosa de cosechar las bacterias y purificar de ellas múltiples plasmidios. Es decir, ahora tenemos mucho más material con el cual podemos trabajar. ¿Y qué tecnologías de DNA recombinante? ¿Qué es lo que podemos hacer con esta tecnología? Por un lado tenemos mucho trabajo en la investigación, ¿verdad? La diversidad genética, enfermedades genéticas, fenómenos evolutivos, migraciones, estudio de proteínas, células, metabolismo y mucho más. También tenemos capacidades terapéuticas, todo lo que ha sido el desarrollo últimamente de vacunas, y ustedes pueden revisar cómo todas las vacunas contra el COVID-19 dependen en buena parte de las técnicas de DNA recombinante, la producción de hormonas de crecimiento, de terapia génica, proteínas recombinantes, algunos sistemas anticancerígenos, anticuerpos y lo que se está poniendo muy en boga, que es la ingeniería de tejidos y mucho más. Piensen cómo ha cambiado la evidencia forense, lo que es hoy en día un test de paternidad versus lo que era antes, lo que es la identificación de personas desaparecidas, la identificación de depredadores sexuales o la exculpación de personas que han sido injustamente acusadas de crímenes que no han cometido. Y nuevamente, mucho más. La capacidad de diagnóstico, la detección precoz de patógenos, detección de enfermedades genéticas o detección de la predisposición genética a una enfermedad. Los organismos genéticamente modificados, desde su origen, han sido complejos y bastante polémicos. ¿Ya? Los transgénicos no han tenido muy buena recepción por el público. Pero es interesante detenerse a pensar qué es lo que son estos organismos y qué ventajas tienen. Por otro lado, hoy en día se está trabajando mucho en lo que son organismos cisgénicos, organismos de los cuales se toma un gen propio del organismo y se vuelve a reinsertar en el organismo para modificarlo. Y fíjense que utilizando herramientas genéricas también se han logrado generar mosquitos estériles. Y estos están siendo utilizados hoy en día para la erradicación de la malaria. La malaria es una enfermedad que mata entre 2 y 3 millones de personas al año. Otras ideas que existen: biocaptura de dióxido de carbono, la producción de energía, biohidrógeno o bioalcoholes, etc. Y muchas otras cosas. Ahora, esta capacidad que dijimos que se ve tan simple, ¿no? Abrir un plasmidio, insertar un pedazo de ADN y después ingresarlo a células, esto fue comenzado por Paul Berg en 1974. Sí, ya se sabía bastante, ya se habían caracterizado las enzimas de restricción, ya se habían caracterizado las ligasas, ya se conocían los plasmidios. Pero este paso de generar el plasmidio fue detenido antes de ingresarlo a Escherichia coli. ¿Y por qué? Había mucho susto. Se reconoció la potencia de estas técnicas. Se creyó que al insertar este plasmidio en Escherichia coli, una bacteria común dentro del intestino humano, se podrían generar superbacterias que podrían ser peligrosas. ¿Ya? Esto dio origen entonces en 1975 a la conferencia en Asilomar. Y de la conferencia en Asilomar, bueno, de varias discusiones en la conferencia se derivaron varias normas importantes. Y la primera es que el confinamiento de todos estos organismos es esencial y que debe ser proporcional al riesgo. Es decir, mientras más riesgo, más fuerte el confinamiento. Por otra parte, es importante la contención física, tener medidas adecuadas para evitar
la exposición de los investigadores al material biológico. En otras palabras, no pipetear con la boca, utilizar guantes, etcétera, etcétera. Finalmente también tenemos la contención biológica, el utilizar cepas atenuadas y auxotróficas. Auxotróficas quiere decir que requieren nutrientes específicos que los investigadores deben entregarles para que puedan sobrevivir. Si estas cepas salen a la naturaleza, la falta de estos nutrientes hace que mueran rápidamente. No está de más decir que se puso un énfasis sobre las técnicas y prácticas de trabajo adecuado y una prohibición de trabajar en DNA recombinante en patógenos altamente contagiosos. Sin embargo, hemos visto que esto ha aumentado un poco también su uso en conjunto con el apoyo a la primera norma, ¿verdad? Confinamiento esencial. Y todo muy bien, la gente ha comenzado a trabajar en técnicas de biología molecular, pero sin embargo, hoy en día ustedes pueden encontrar, como los seres humanos somos así, un kit de modificación genética de bacterias por $170, modificación de distintas levaduras, etc. Estos son kits que se venden para uso común y uso de personas sin conocimiento, incluyendo un kit de modificación de animales. Entonces, las técnicas y las normas de Asilomar no solamente debieran ser aplicables a los científicos, sino que debemos considerar qué es lo que pasa en toda la población humana. Fíjense que otra opción que tenemos es usando estos mismos plasmidios, introduciendo una secuencia que, por ejemplo, produzca una proteína, introduciendo este plasmidio ahora a una bacteria o a una levadura, podemos hacer que esta proteína sea sobreexpresada. Y eso se ve muy claramente en este chiste, ¿verdad? Aquí tenemos 3 bacterias y una le dice a la segunda, no lo tomes, le dije, me contestó, si es solo un plasmidio, ¿qué podría hacerme? Y ahora podemos ver que está expresando alguna proteína que desconoce. Es decir, podemos manipular a las bacterias para que expresen las proteínas que nos interesan. Bueno, pero eso es respecto si trabajamos con DNA. ¿Qué pasa con el RNA? Se fijan que el RNA es producto de la transcripción, entonces nos indica qué genes se están transcribiendo y también podríamos ver cuánto está haciendo. Y para esto vamos a utilizar una reacción que es la transcripción inversa. Si obtenemos el RNA y el RNA purificado, ahora lo hibridizamos con un partidor poli-DT, ¿verdad? Poli-D quiere decir poli-D, T quiere decir de muchas T, ¿verdad? Se fijan cómo se une a la cadena de poli-A. Y aquí la transcriptasa reversa, por ejemplo, una derivada del virus del VIH, ¿verdad? Va a generar una cadena de DNA complementario. Y esta cadena de DNA complementario, después de tratar con RNasa y de dejar fragmentos de RNA que servirán como partidores, y tratar con una nueva polimerasa de DNA, vamos a tener ahora una copia de todos los RNA que se encontraban acá, ¿verdad? Los RNA mensajeros en particular, que son los que están modificados con la de poli-A. En otras palabras, vamos a tener una copia de los RNA que se estaban expresando en este tejido. Y la cantidad de RNA que tengamos de uno nos dirá más o menos cuánto RNA estamos produciendo. En otras palabras, podemos obtener esto y podemos ahora llevarlo a nuestra fotocopiadora de genes, ¿verdad? Esta fotocopiadora que llamamos PCR, reacción en cadena de la polimerasa. ¿Qué es la reacción en cadena de la polimerasa? Fíjense que la reacción en cadena de la polimerasa depende de la DNA polimerasa que ha sido la reacción en cadena. La reacción en cadena de la polimerasa depende de una enzima polimerasa de DNA que ha sido purificada de un organismo extremófilo, es decir, un organismo que vive en ambientes extremos, el Thermophilus aquaticus. Y por eso hablamos de la TAC polimerasa, T, Thermophilus aquaticus. ¿Ya? Y estas bacterias viven a 90 grados. Entonces, las enzimas de estas bacterias están adaptadas para esa temperatura. Y fíjense que el ADN de otros organismos, ¿verdad? Podemos tener una hebra de ADN de doble hebra y al calentarla a 90 grados se va a separar en 2 hebras. Si ahora bajamos un poco la temperatura, eso va a permitir que se unan los partidores. Y al subir de nuevo un poco la temperatura a 60 y algo grados, 65 por lo general, lo que vamos a ver es que la enzima TAC polimerasa se activa y va a sintetizar la hebra complementaria.
Entonces se fijan que fuimos de tener una doble hebra de DNA a tener dos copias. Y ahora volvemos a calentar a 95 grados para separar estas dos hebras. Enfriamos un poco para que se unan los partidores y actúe la Taq polimerasa, y ahora tenemos 4 hebras. Y repetimos el ciclo y ahora tenemos 8. Y después 16, 32, 64, 128, etcétera, etcétera, etcétera. Podemos ver en este video la reacción. Tenemos el gen de interés, ribonucleótidos, Taq polimerasa y los partidores. Y primero calentamos a 95 grados y eso denatura las hebras de DNA. Al dejar enfriar un poco a 65 grados, esto permite la unión de los partidores, los primers, y la acción de la Taq polimerasa, que sintetiza el DNA complementario. Fíjense que este partidor ahora va a ser complementario a esta hebra y este va a ser complementario a esta. Y como tenemos un exceso, se vuelve a producir la síntesis y esto se va a repetir nuevamente. Y así vamos a ir de 2 a 4 a 8 a 16, 32 y 64, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué esto es relevante? Bueno, piensen ustedes que hoy en día estamos haciendo un montón de test de PCR justamente para detectar al SARS-CoV-2. Ustedes han visto estos ensayos en que se presenta un hisopo que se introduce en la nariz de la persona. Piensen que si obtenemos virus, también vamos a obtener células de la persona, ¿verdad? Entonces, lo primero que se debe hacer es convertir el RNA, que es muy fácil romperlo, a el DNA complementario, para lo cual usamos la transcriptasa reversa. Y posteriormente se realiza el PCR, y un PCR en particular que se llama PCR en tiempo real. El PCR que vimos en el video es un PCR convencional que lo que hacemos es detectar el producto final. Pero estos PCR en tiempo real dependen de moléculas fluorescentes que se unen al DNA de doble hebra. Y cuando están unidos al DNA de doble hebra, van a ser fluorescentes. Entonces, si ustedes se fijan en el templado, hay 3 moléculas fluorescentes unidas. Cuando se calienta a 95 grados, se fijan, se separan y entonces las 3 moléculas dejan ahora de ser fluorescentes. Cuando se produce el anillamiento, ¿verdad? La unión del primer, vemos acá, estos primers son específicos para SARS-CoV-2. Entonces todo el RNA que teníamos de las células del paciente no va a ser multiplicado. Y se fijan que cuando la polimerasa extienda, van a volver a entrar las moléculas fluorescentes que están en la solución. Entonces, cuando se haya extendido, vamos a tener no 3 moléculas fluorescentes dentro del DNA de doble hebra, sino 6, 3 por cada una de las copias. Y cuando esto se vuelva a duplicar, no tendremos 6, sino que tendremos 12. Y eso lo podemos ver acá. Entonces, al principio no va a haber un aumento muy evidente de la fluorescencia, pero en la medida que aumentan los ciclos, vamos a ver que esto comienza a aumentar. Y este aumento constante que podemos ir leyendo en tiempo real nos va a decir si esta persona presenta o no el RNA de SARS-CoV-2. Y ustedes se dan cuenta que gracias a que estos partidores, estos primers, son específicos para SARS-CoV-2, es que sabemos que lo que estamos amplificando es el RNA o el DNA complementario del virus solamente. Esta idea de poder hibridar o hibridizar secuencias de ADN implica que podemos utilizar secuencias específicas para detectar secuencias de ADN específicas. Podemos ser más estrictos, por ejemplo, ¿ya? Utilizar una temperatura, ¿ok? Y ver cuánto se hibridizan. O podemos utilizar temperaturas más pequeñas y permitir ciertos errores. Eso va a depender de lo que querramos ver. Pero en general vamos a ser bien estrictos. Pero por ejemplo, si marcamos con fluorescencia una sonda y marcamos cromosomas, podemos detectar que la sonda se va a unir a las 2 copias del DNA en los cromosomas. Esto es lo que se llama una hibridación fluorescente in situ y nos permite ubicar genes en los cromosomas. O de otra manera, podemos obtener DNA, RNAs marcados, ¿okay?
con un fluoróforo verde para unas células y con un fluoróforo rojo para otras células, e hibridarlos sobre secuencias de ADN que hemos puesto sobre un portaobjetos, y podemos entonces detectar cuánto de uno versus el otro se está uniendo. Y esto nos da una idea de cuánto está expresando las células de las cuales obtuvimos estas muestras. Para entender mejor, veamos un pequeño video. Aquí vemos dos tejidos distintos, digamos uno normal y uno canceroso, y queremos saber qué genes expresan. Así, lo primero será extraer el RNA mensajero de cada uno de los tejidos y convertirlo en DNAs complementarios, mediante transcriptasa inversa. Y aprovecharemos de teñir de rojo fluorescente los derivados del tumor y de verde fluorescente los cDNAs derivados del tejido normal. El RNA restante será degradado, mientras que el cDNA será hibridizado sobre un microarreglo de DNA, esto es, sondas de DNA microimpresas sobre un chip de vidrio. Cada una de estas sondas, de unos 20 nucleótidos, corresponde a un gen, el cual se encuentra localizado dentro del chip. Este chip recibirá una mezcla de los cDNAs de ambas muestras, las cuales competirán por unirse a las sondas que se encuentran en el chip. Y es la proporción de cuáles se unen a qué sondas la que nos dirá cómo es el patrón de expresión de cada gen de acuerdo a la muestra que está siendo analizada. Aquellas que no se unan simplemente se lavarán. Posteriormente, el chip será escaneado con múltiples láser y se determinará la fluorescencia roja y verde en cada punto. Debido a que conocemos el sitio de ubicación de cada sonda y su gen correspondiente, esto nos indica qué genes están siendo transcritos por cada tipo de célula. Aquellos en verde son células normales, aquellos en rojo son de células cancerígenas, y los que se encuentran en amarillo son de ambos tipos de células. Los que no tienen marca no están siendo transcritos en este momento. Y finalmente, la última técnica de la que hablaremos es el secuenciamiento de ADN. Y para esto veamos un video antes de ver esta imagen. Si ustedes ven esta secuencia, lo importante es cómo vamos a secuenciar. No tenemos idea de qué es lo que hay en ella, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una secuencia que comience a hacer copias, pero que se detenga en un nucleótido, en los G, por ejemplo. Se detiene al azar en los G, ¿verdad? Cuando estos G se incorporan, se detiene. Estos son nucleótidos modificados. Se fijan que ahí obtuvimos dónde se encuentran las guaninas, ¿verdad? Cuando hacemos esto para los 4 tipos de nucleótidos, podemos hacer la reconstrucción de la secuencia. ¿Cómo hacemos esto? Aquí tenemos la secuencia que nos interesa, ¿verdad? Se fijan que tenemos las secuencias complementarias, ¿verdad? Entonces tenemos un partidor que está marcado, ¿ya? Y lo conocemos, GCAT. Se fijan que es complementario a CGTA. El siguiente nucleótido es una T, es decir, el complementario será una A. El siguiente a ese es una A, es decir, el complementario será una T. Yo hago 4 reacciones por separado utilizando esto. Y en todas mis reacciones entrego nucleótidos deoxi-ATP, deoxi-TTP, deoxi-CTP y deoxi-GTP. Es decir, nucleótidos que van a poder ingresar como parte de la cadena de este DNA. Pero en una reacción voy a agregar un nucleótido que es dideoxi-ATP. Cuando este se agregue, detendrá la reacción. Cuando este otro se agregue, el dideoxi-TTP, también detendrá la reacción. Lo mismo dideoxi-CTP y dideoxi-GTP. Pero agrego muy poco de cada uno de estos en cada reacción. Entonces, cuando se produzca el siguiente paso, GCAT, y ahora tenga que poner una adenina, se fijan que puede poner una adenina del dideoxi-ATP o puede poner adeninas del deoxi-ATP. Si pone de las del deoxi-ATP va a poder seguir la reacción, ¿verdad? Si pone la de dideoxi-ATP se detiene. Y cuando llegamos a la siguiente adenina, puede elegir, no puede elegir, sino que es al azar realmente, una dideoxi-ATP o un deoxi-ATP y seguir. Y lo mismo ocurre en cada una de estas, solo que acá se detendrá en las timinas, ¿se fijan? O en las citosinas,
o en las guaninas. Entonces, cuando yo vaya leyendo, voy a leer, fíjense, C, G, A, T, que conozco, y la primera es la A. Y como este es muy chiquitito, es la que más migró en mi gen lagarosa, ¿verdad? Después del siguiente, el T, es el siguiente que migró. Y el siguiente va a ser G. Entonces puedo leer A, T, G, T, C, A, G. A, T, G, T, C. Y fíjense cómo tenemos acá. A, ¿dónde era? Acá. A, T, G, T, C, A. Estamos leyendo este mismo. Eso nos permite justamente secuenciar un gen. ¿Mm? Y la última tecnología que es importante es la capacidad de modificar genéticamente organismos. La manera más simple de hacer esto, bueno, simple dentro, entre comillas, ¿verdad? Teniendo células embrionarias creciendo en cultivo, podemos introducir una versión alterada del gen que queremos estudiar, construida mediante ingeniería genética, e introducir este fragmento alterado en muchas células, mediante sistemas como CRISPR-Cas9, o simplemente mediante electroporación e insertando el DNA. Lo importante va a ser seleccionar una colonia de células que tengan el DNA que nos interesa. Estas células embrionarias con el DNA que nos interesan serán inyectadas en el interior de un embrión aislado. Ustedes han visto cómo estas células se van a incorporar dentro de este embrión. Tendremos el desarrollo después del embrión y se producirán entonces del desarrollo distintos individuos que algunos, este grupo de células, van a haber dado origen a un tejido y en otros a otro, etcétera, etcétera. Lo que se buscará son aquellos individuos en los cuales estas células modificadas se hicieron parte de la línea germinal. Y después de cruzarlos, tendremos ratones u otro animal que sea modificado genéticamente desde la línea germinal a todas sus células. En conclusión, la conjunción del estudio de patrones de herencia que hemos visto a lo largo de estas clases y los conocimientos bioquímicos moleculares que hemos ido desarrollando han entregado a la humanidad la capacidad y las herramientas insospechadas previamente. Hoy tenemos control sobre dónde y cuándo y cómo se pueden producir o activar máquinas moleculares en distintos seres vivos. Nos aproximamos a paso rápido al momento en que decidamos si podemos o no usar estas herramientas para modificar genéticamente humanos. Y estas decisiones no deben ser tomadas a la ligera por gente desinformada o por algunos que crean que son los poseedores del conocimiento real. La verdad es que la posibilidad de errores es una realidad. Y así sabemos, por ejemplo, que el año pasado y el año antepasado fue reportado justamente la modificación genética de dos embriones que dieron origen a dos mellizas. ¿Cuáles son los derechos de estas niñas? ¿Fue correcto esto o no? Eso no lo sabemos todavía. Quiero terminar esto con esta cita de que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y a pesar de lo que muchos de ustedes crean, esta no solamente es de Spider-Man, sino que es una cita de FDR Roosevelt.